Una y 12 minutos del mediodía. Abrimos las puertas de la caverna de Onda Cero con Samuel Hernández. OVNIs en Badajoz, OVNIs en Extremadura. Saberlos, como se suele decir, haylos. Y no es... nos vamos a detener en un pasaje de la historia, porque coincidieron, ¿no?, en el tiempo, pero ha habido bastantes testimonios de gente que ha visto lo que ahora no se llama OVNI, ahora otra cosa, pero lo que siempre hemos denominado OVNI, que no deja de ser un objeto volante no identificado. Puede ser cualquier cosa, pero no tiene por qué ser extraterrestre, sino algo que se ha visto en el cielo que ha dicho, bueno, ¿qué es esto, no? Samuel Hernández, buenas tardes. Hola Manuel, buenas tardes. Nos vamos a centrar en esas navidades de 1980, porque es que se recogieron varios testimonios por parte de los medios de comunicación, cosas un poquito también, digamos, que se sale fuera de lo normal. Los medios de comunicación en estas cosas no suelen prestarle quizá demasiada atención, pero porque es que además coincide que no es solo en Extremadura, sino que en Lisboa, por ejemplo, y en otras partes de España también se vio en esa fecha, ¿no? Es curioso, cuéntanos. Bueno, ya dijimos hace unas semanas que como novedad de la temporada de la Caverna de Onda Cero es que quería traer algún caso histórico que tuviera que ver con esta ciudad, con Badajoz, referente a tema ufológico, tema paranormal. Ya estuvimos hablando la semana pasada de lo que se cuenta del Colegio Virgen de Guadalupe, pero fíjate que en el tema OVNI Badajoz ha dado también mucho que hablar, y muchas veces en portada, ¿eh? Así que hoy lo que quiero hablar es de un caso que se convirtió en portada y luego ese seguimiento, ¿no? Yo cuando hablo de portada me voy a referir al diario Hoy, el diario por excelencia, pero luego también está el periódico Extremadura y hay otros diarios de tirada local. Pero el diario Hoy tiene una parte que a mí me gusta, que es la parte de hemeroteca impresa, y a mí me gusta navegar por ahí, me gusta echar el ratito descubriendo los casos que a mí me gustan, y encuentro una portada del 26 de diciembre de 1980, que cómo son las cosas, ¿no? El diario costaba 25 pesetas por aquel entonces, cómo ha cambiado el tema. Tenemos los dos delante me encanta la primera página, ¿no?, del Hoy de aquello, que fue primera página o primera plana durante 2 días seguidos. Exactamente. Eso, sí. Luego, otra cosa que me gusta mucho, esto ya fuera de lo que es el misterio, la publicidad, ¿no? Dice aquí, consigue un televisor en color gratis. Sí. Un televisor en color en el año 80, tú lo sabes, Manuel, eso era un regalazo, ¿no? Fíjate cómo ha cambiado la cosa. Ahora lo suyo sería que regalaran un iPad, un ordenador PC gaming, algo así, que eso sí que es chicha hoy en día. Un televisor en color ya no lo quiere nadie. Qué bueno. Así que bueno, ahí encontramos en una portada, llama mucho la atención que está la cara del rey emérito. El que ahora es el rey emérito está ahí en el mensaje del rey a los españoles, que fue un mensaje... hay que decir, es claro, la primera página del Hoy del día 26 de diciembre. Claro, 26 de diciembre. Se recoge el discurso del rey, ¿no? Claro, y creo que antes, ahora no sé, pero creo que antes el 25 de diciembre no se trabajaba, ¿no? Creo que era el día... Sí, y bueno... O había ahí una parte de... Ahora mismo no sé cómo están, digamos, la prensa escrita, ¿no? Pero siempre el 25 no había prensa escrita. Lo que pasa que ahora con todo aquello de la información digital y demás, a lo mejor sí trabaja y sí la hay. Ahí la verdad es que me pillas un poquillo porque no sé exactamente. Pero sí es verdad que tradicionalmente, claro, el discurso del rey se publicaba el día 26, porque el 25 es Navidad y no había prensa escrita. Claro. Bueno, pues ahí encontramos una portada. Yo las imágenes de la portada y todo, como siempre, las pongo en el secretodelacaverna.com. Hay una noticia en una columna de la derecha que el titular ya sorprende. OVNI, entre comillas, a la salida del cine en Badajoz. OVNI, porque la palabra OVNI se ha estado llevando prácticamente hasta hace 1 año y pico, o hace 2, que es cuando ya se ha impuesto la denominación de WAP o FANI en español, fenómeno aéreo no identificado o fenómeno anómalo no identificado, WAP en sus siglas en inglés. Pues bueno, en esa portada, qué curioso, ¿no? Muy pocas veces los OVNIs han sido portada, pero cuando la han sido han llamado mucho la atención. ¿Por qué este caso, un 26 de diciembre de 1980, fue portada en el diario? Bueno, pues vamos a desgranar un poco qué es lo que cuenta esa información. Vamos a ponernos en situación, año 80 y en un lugar que quizá hoy en día la gente no lo sabe o no lo ha conocido. Yo no lo he conocido, pero entonces
el Cine Conquistadores, de la calle Enrique Segura Otaño, muy cerquita de esta redacción. Pues era... Bueno, es que Badajoz ha tenido muchos cines, ¿eh? Sí, no es que ahora tenemos 2 multicines, pero en su momento hay una imagen famosísima de cuántas salas de cine había Badajoz, y había muchísimas para una ciudad como Badajoz, ¿eh? Pues cuando el público salía anoche, esto es lo que cuenta la información de aquel año, de la segunda función del Cine Conquistadores, advirtió como un extraño objeto cruzaba vertiginosamente el cielo pacense. Todo el mundo lo relacionó enseguida con un ovni, y durante algún tiempo fue seguido por esos espectadores hasta que el extraño objeto desapareció. Bien, toma la palabra un testigo que además fue familiar de un compañero, bueno, de don Juan Carlos, que, claro, yo decía, por los apellidos me suena, tenía que ser algún familiar. Es una persona muy conocida en Badajoz por su faceta profesional, pero también porque fue gerente mucho tiempo de la Fundación Municipal de Deportes. Bueno, pues don José Luis Regalado González tuvo la amabilidad de personarse poco después en la redacción del periódico para informar de este fenómeno. Según él, el objeto traía la dirección de Portugal y llevaba rumbo hacia Talavera la Real. Y la descripción que da este testigo es que el objeto era rojo e iba dejando una estela como de estrellas luminosas. Iría unos 1000 o 1500 metros, y es difícil precisar su tamaño. Desde luego, no era un avión. Esto es una cosa que me encanta destacar, porque entonces, en el año 80, no teníamos la tecnología que tenemos ahora. ¿Qué hace un testigo ahora cuando ve algo? Contarlo en una red social. Pero antes las redes sociales no existían, y la única manera de que un hecho trascendiera a la opinión pública, o porque fuera muy llamativo, porque se buscaba una explicación, era la prensa, las redacciones de los periódicos, o a lo mejor una emisora de radio. Se contaba, ¿no? Entonces, fijaos, ¿no?, cómo el tiempo pasa. Ahora mismo, si esto pasara al salir de una función de un cine, lo primero que haría la gente es publicarlo en el Twitter, o en X, como se llama ahora, en X, en Facebook o en el Instagram o donde sea, porque ahora la gente tiene esa capacidad de que en el momento, con la tecnología, hacer una foto y publicarlo. Eso ha pasado, fíjate, las rutas que yo hago, que estoy con rutas misteriosas, pues nos ha pasado que muchas veces cuando hacemos cierta parada pasa el Starlink de Elon Musk. Sí. Y la gente, en vez de quedarse ahí alucinada viendo el satélite, el gusano este de luces de Elon Musk, la gente tira de teléfono. Y ya lo cuento, eso ha llegado, oye, he visto el Starlink, he visto el gusano este de luces puesto. Esto pasaba entonces, de una manera se reaccionaba, y ahora se reacciona de otra. Es curioso, un dato, me quedo con uno y ahora lo comentas, porque el testimonio de José Luis Regalado dice, un objeto que venía de la dirección de Portugal, y curiosamente hay testimonios en Lisboa de ver el mismo objeto, la misma descripción, pero con dirección a España. Claro, lo curioso es que primero, centrándonos en lo que dice esa primera información del 26 de diciembre, esta es la descripción que da este hombre, y me encanta también cuando dicen, desde luego no era un avión, porque, claro, yo sin conocer los aparatos que pululan en el cielo, un piloto o alguien que es mecánico de aviones o algo así sabría distinguirlo, pero claro, una persona saber distinguir un avión o no hoy en día, y fijaos, ¿no?, con la tecnología que hay ahora, pues imagínate cómo sería entonces, ¿no? Entonces, lo poco que se indica en esta primera información, poniéndonos en situación, vamos a ponernos en la situación de que somos nosotros, imaginaos, ¿no?, la redacción del diario Hoy, pues este señor llega, cuenta ese testimonio y además dice sobre el fenómeno, en cuanto a si él cree los ovnis, dice, pienso que debe haber algo, cuando tantas veces se ha hablado de ellos. Qué curioso, parece que esto no ha pasado el tiempo, porque hoy en día también se está hablando mucho de ellos, y en esta sección lo hemos contado. Bien, hay alguna, como tú has dicho, alguna opinión también, que esa misma noche, más testigos, que un matrimonio cacereño observó un fenómeno similar cuando iba de viaje por las carreteras provinciales. Pero es que además el ovni el mismo, fue visto casi en todo Portugal y en diversas regiones españolas. Y ahora nos vamos a un día después. Esto sería un viernes 26 de diciembre, pues un sábado 27 de diciembre, en portada, el titular ya cambia, porque ya el ovni no solo se ha visto en Badajoz, ya hay ovnis por toda España. Sí. Ovnis por toda España, ese es el titular. Bueno. Y efectivamente, ese ovni fue avistado esa misma noche cerca de Lisboa, así comienza la información, el cual, según testigos oculares, era de gran tamaño y luminosidad, y se desplazaba hacia nuestra región. Posteriormente se supo que otro objeto volante no identificado era visto en el centro de España y en Cataluña esa misma noche. Entonces, ¿qué más nos cuenta? Pues más detalles. Un matrimonio que viajaba de Plasencia a Cáceres
dijo a la redacción del periódico que vieron uno de esos objetos a unos 5 kilómetros de la localidad de Grimaldo. Un vecino de la localidad de San Vicente de Alcántara también ha visto un ovni como una bola de fuego incandescente al final que dejaba una cola luminosa de unos 200 metros, muy parecido al testimonio de don José Luis Regalado. Mismas características tuvo un objeto visto por muchos placentinos en aquella noche, no solo de la provincia de Badajoz. Es decir, algo pasó en ese año 80 que no solo fue un hecho aislado, porque a lo mejor si ese objeto fuera visto solo en Badajoz, quizá hubiese sido un hecho aislado y algo que tuviera que ver con la base de Talavera, pero ya os digo yo, que esto me ha pasado a mí con un testigo que yo también redacté en el año 2019, normalmente, y además este testigo se puso, como era piloto, se puso en contacto con la base de Talavera. La base de Talavera le confirmaron que normalmente las maniobras no se hacen en ciudad porque es territorio civil. Yeah. Las maniobras que tienen que ver, porque yo sé que con la base de Talavera se hacen muchas maniobras, yo escucho, además yo vivo cerca de las afueras de Badajoz y escucho muchísimas maniobras de los cazas, se hacen de manera nocturna siempre y siempre a las afueras de la ciudad. En territorio civil nunca se hace una maniobra de ese estilo. Así que esas son las tres páginas que una persona puede consultar en la Hemeroteca Empresa del diario Hoy sobre qué pasó ese año 80, es decir, avistamientos en varias zonas de España y el que nos ocupa, que es con el que hemos empezado, en Badajoz. Ahora, metiéndonos un poco en lo que se vio en Cáceres, se hace un poquito más hincapié en esa portada del 27 de diciembre del año 80, donde hemos continuado la información. Si se profundiza un poco más en la página 13 de aquel periódico, y hay un matrimonio formado por José Luis López y Pura Cabaco, que empiezan a contar cómo fue ese objeto que vieron en la noche de aquella Navidad del año 80. Y dice así: era como una estrella. En el coche, además de nosotros, iban otra señora y 4 niños que también lo vieron. Paramos el coche y lo vimos con más precisión. Era como el foco de un coche grande que desprendía hacia abajo como un haz de luz que debía llegar hasta iluminar el suelo, aunque como estaba a alguna distancia, no podemos precisarlo. Dice que lo vieron entre el cruce entre Mirabel y Grimaldo. Son 2 localidades de Cáceres que están apenas separadas por 20 kilómetros así. Y además confirman que el objeto dejaba una estela como de humo o un chorro doble, y otro detalle es que al lado no muy próximo se desplazaban también otros puntos blancos a la misma velocidad. O sea, muy parecida a la descripción. Lo curioso del caso OVNI es la descripción. No hay 2 descripciones iguales, pero siempre son similares en cuanto a objetos que dejan una especie de estela, ya no solo la forma, sino también la estela que dejan, o a veces incluso los movimientos que hacen. Alguno dice que hacía un movimiento no tan típico de un avión como errático, ¿no? Claro, como que esto ya cuando va dando bandazos en la forma ya no es un avión, ya es otra cosa. El avión siempre tiene una dirección siempre uniforme, en este caso no va. En los 2 minutos que nos quedan hay también testimonio en San Vicente, en Plasencia. Claro. En esa profundización de la noticia, esa página 13, dice que hay un matrimonio que en San Vicente de Alcántara ha visto un objeto volante no identificado a unos 20 kilómetros de la población cuando circulaban en su vehículo. José Antonio Rebolledo Sánchez, director por aquel entonces del Banco Hispanoamericano de la misma localidad, y su esposa vieron en el cielo un objeto luminoso como una bola de fuego incandescente al final, que dejaba una cola luminosa de unos 200 metros sobre sus cabezas. El ovni desapareció en dirección a Cáceres en cuestión de 15 segundos. Al final apareció otro paralelo a este, que por su menor tamaño parecía estar a mucha distancia del primero. Y ya por último, comentar que en Plasencia bastantes placentinos tuvieron oportunidad también de observar el mismo fenómeno que se desplazaba de sur a norte, en forma de bola luminosa. Hay quienes aseguran que al lado derecho aparecía intermitentemente otra de las mismas características y a la misma hora, es decir, Badajoz, varias zonas de Cáceres y también varias zonas de España. ¿Por qué hemos querido contar este caso? Porque esto es oro puro para un divulgador y tal, porque la historia está plasmada y muchas veces en un titular. ¿Qué explicación se podría haber dado a este objeto? Pues no se sabe, porque ahí se quedó. Como tantos avistamientos, ahí se quedó. Pero esto es historia también un poco de la ciudad, como yo me imagino ese grupo saliendo de esa función del cine Conquistadores, quedándose alucinado por lo que vieron en el cielo. Si es la noche de Navidad, también hay una historia que cuenta que la estrella de Belén
pudo haber sido el primer ovni de la historia o uno de los grandes avistamientos. Pero esto es un poco como curiosidad de cómo entonces los ovnis copaban portada y ahora vuelven a copar portada, pero de otra manera. Bueno, pues curiosísimo, el caso que nos ha traído esta semana Samuel Hernández. Yo me quedo también con la grafía de la primera página del Hoy, que, bueno, la recordarán algunos con mucho cariño, que se le podía dar la vuelta a esa primera página y se seguía leyendo Hoy con esa grafía tan particular que tenía. Samuel, te esperamos la semana que viene. Muchas gracias y que tengas una buena semana. Pausa y seguimos. Un segundito. Onda Cero Badajoz.